Recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. De Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Se intensifica el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Medios iraníes confirmaron la muerte de la esposa y nieta de Ali Khamenei, y el jefe del Pentágono no descartó el despliegue de tropas a Irán en una campaña militar de 6 semanas. Hoy se iniciaron las votaciones de los colombianos en el exterior para elegir candidatos al Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La Procuraduría General de la Nación reportó 38 investigaciones contra funcionarios públicos por presunta participación indebida en política. El galón de gasolina bajó 500 pesos, esta medida que entró a regir desde el día de ayer. Se inicia el programa Atleta Apoyado 2026 en el departamento del Atlántico. La artista Olga Lucía Vives contó los detalles de su nuevo lanzamiento musical titulado Para mis papás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en la siguiente hora de noticias. La guerra entre Israel e Irán se extendió hasta Líbano tras la intervención del grupo Hezbollah, aliado de Teherán, que anunció acciones militares en apoyo a Irán. Esta escalada abre un nuevo frente en el Oriente Medio y aumenta la preocupación internacional por una posible expansión regional del conflicto. El conflicto, que comenzó con ataques entre Israel e Irán, ya se extiende al Líbano. Hezbollah entró en la confrontación al lanzar proyectiles desde el sur libanés hacia territorio israelí, lo que provocó bombardeos de respuesta y elevó la tensión en la frontera norte de Israel. Con este nuevo frente, la guerra adquiere un alcance regional y aumenta el riesgo de una mayor desestabilización. En medio de esta expansión, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el jefe de Hezbollah es un objetivo a eliminar y advirtió que las operaciones militares continuarán si persisten los ataques desde el Líbano. El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que actúen con fuerza contra Hezbollah, mientras siguen llevando a cabo el objetivo principal: aplastar y derrotar al régimen terrorista iraní y deshabilitar sus capacidades. En la operación Rugido del Harrier, con el fin de eliminar las amenazas al Estado de Israel y permitir que los ciudadanos de Irán se levanten contra él y lo derroquen. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como completamente falso el reporte iraní que aseguraba que misiles habían impactado su sede durante la escalada bélica en Oriente Medio, y afirmó que se trata de propaganda de la Guardia Revolucionaria. La organización humanitaria La Media Luna Roja de Irán reportó que los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos han dejado más de 500 muertos en territorio iraní, incluyendo zonas urbanas y residenciales. En el tercer día de ataques contra territorio iraní, Israel y Estados Unidos mantienen bombardeos sobre distintos puntos estratégicos en una ofensiva que ha elevado la tensión en Oriente Medio y generado alertas internacionales por una posible expansión del conflicto. La Media Luna Roja confirmó que la cifra de fallecidos ascienden a 555 personas tras los impactos registrados en varias ciudades iraníes, con cientos de heridos y graves daños en infraestructura. En medio de esta escalada, medios oficiales iraníes informaron que murieron la esposa y una nieta de Ali Khamenei, que habían resultado heridas durante los ataques. El conflicto continúa activo y mantiene máxima alerta a la región ante posibles represalias. La escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha encendido las alarmas en la comunidad internacional y generado preocupación por sus posibles efectos a nivel global. Para entender cómo se originó esta guerra, qué está en juego y cómo podría impactar incluso a países como Colombia, nos conectamos a esta hora con Jairo Agudelo, profesor y analista internacional. Buenas tardes, profesor Jairo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para entender el contexto, ¿cómo se originó esta guerra entre Irán e Israel y qué llevó a que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto? El acercamiento de los países árabes a establecer relaciones con Israel, mediada por Estados Unidos y por parte de Europa, llevó en fecha más reciente a los acuerdos de Abraham del 2020, titulados como normalización del conflicto de la situación en el Medio Oriente. Esa palabra normalización fue interpretada por Palestina y por Irán como un olvido
de la causa palestina. Para ellos normalizar significaba aceptar el statu quo, o sea, la ocupación que ejerce Israel sobre Palestina. Palestina e Irán se sintieron traicionados por los países árabes y esta fue la razón que agudizó más la posición de Irán contra Israel y naturalmente la involucración de Estados Unidos en la defensa de Israel. Otro hecho que agudiza más este contexto es que como reacción de Hamás en la Franja de Gaza a esa normalización de los acuerdos de Abraham, se presenta el atentado de octubre de 2023. Entonces, ¿qué desencadenó? Hizo precipitar el contexto político y radicalizar aún más las posiciones. Por un lado, Irán, apoyando a Hamás, Hezbollah y todos los hutíes en Yemen, todo aquello que se posicione contra Israel. Otro elemento que hizo agudizar el conflicto entre el hecho de que Estados Unidos interviniese ha sido el progresivo enriquecimiento de uranio por parte de Irán para, dice Occidente y dice Israel, para fabricar el arma nuclear. Irán dice que es simplemente para producir energía civil. Allí se produjo en el 2020 un acuerdo en la época de Obama se produjo un acuerdo de negociación con Irán que permitió la inspección de la IAEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, para que Irán demostrara que su finalidad es con el enriquecimiento del uranio no era para el arma nuclear, sino para uso civil energético. Eso se hizo. Llegó Trump y rompió ese acuerdo, argumentando que no era confiable Irán, hasta el ataque al cual hemos asistido ahora el 28 de febrero con la muerte del líder Khamenei. Profesor, ¿cree que esta guerra puede escalar tanto que nos lleve a una tercera guerra mundial? Bueno, más allá de la retórica, podemos decir que este es uno de los momentos más cercanos y más peligrosos para una eventual involucración y extensión y expansión del conflicto. ¿Cuál es la única esperanza de que nos deflagre ulteriormente? Es lo que acabamos de decir, que no haya un interés de China en intervenir y que Rusia esté incapacitado de hacerlo porque tiene un frente que atender mucho más delicado y grave de cuanto no hubiese imaginado cuando emprendió esta aventura de agredir a Ucrania hace 4 años. Entonces, hay pocas probabilidades cero probabilidades de que Rusia intervenga y mínimas probabilidades de que China lo haga. ¿Cómo podría impactar esta guerra a países como Colombia, específicamente en términos económicos, precios del petróleo, estabilidad de mercado y relaciones diplomáticas? Bueno, la gran arma que tiene Irán y que está usando en este momento es la llave para abrir y cerrar el estrecho de Hormuz, que está entre Omán e Irán, ¿no? Es esa garganta allí estrecha por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo y casi el 50% del petróleo que se mueve del Golfo Pérsico hacia el resto del mundo, en particular hacia China, ¿no? Entonces, los países exportadores de petróleo, y en América Latina hay varios, Venezuela, Ecuador, un poco México y Colombia, paradójicamente se ven favorecidos en términos cuantitativos porque el precio del petróleo que exportan
ya ha tenido un aumento de casi el 9% el barril, llegando a superar los $80 el barril, estaba a 64, 65. Eso hace que el impacto en términos cuantitativos relativos del petróleo favorezcan a los países que exportan, como los que acabo de decir, incluida Colombia. Ya se están haciendo cálculos de la ganancia marginal que está representando ya desde este momento la exportación de petróleo colombiano hacia el resto del mundo. Muchas gracias, profesor Jairo, por acompañarnos hoy aquí en Noticentro 1 Televista. Gracias por la invitación. Feliz día. Cambiando de tema, al menos 4 personas fueron asesinadas durante el fin de semana en distintos sectores del Atlántico, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. En el sector de Altos del Río, en el Pinar del Río, fue reportado el feminicidio de María de los Reyes Herrero Espino, de 61 años. Según información preliminar, la mujer habría sido atacada tras una discusión con su pareja sentimental, quien es señalado como principal sospechoso. Las autoridades adelantan revisión de cámaras y labores investigativas para esclarecer el caso. En Puerto Colombia, un ataque sicarial dejó sin vida a Luis Mesa Monsalvo, de 32 años, conocido como el Teacher, quien se desempeñaba como mototaxista. El hecho ocurrió en el barrio Brisas del Puerto cuando un hombre le disparó en repetidas ocasiones. Tras un plan candado, la policía logró la captura de un presunto responsable y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas relacionados con el grupo delincuencial Los del Pueblo. En el barrio Carrizal, en Barranquilla, 2 jóvenes fueron asesinados a disparos por hombres que se movilizaban en motocicleta. De manera preliminar, las autoridades investigan si el doble homicidio estaría vinculado a amenazas previas y a un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. Las autoridades mantienen operativos en el área metropolitana y reitera que avanzan las investigaciones para esclarecer estos hechos de violencia que marcan un nuevo episodio de inseguridad en el departamento. En una diligencia de allanamiento y registro realizado en Montería, unidades de la Policía Nacional de Colombia capturaron a Carlos Daniel Morales Mejía, conocido como el alias de Carlos Muleta, señalado como presunto cabecilla del grupo criminal Los Costeños. Según las autoridades, el señalado cabecilla lideraría una estructura de unos 400 integrantes en el Atlántico. La información fue confirmada por el general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia. En Montería, Córdoba, la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía, capturó a alias Carlos Muleta, cabecilla armado de la estructura criminal Los Costeños, requerido por homicidio agravado, extorsión y tentativa de homicidio. La detención se produjo en desarrollo de la operación Agamenón. De acuerdo con información oficial, alias Carlos Muleta tendría un historial delictivo cercano a 13 años. Como parte de la ofensiva contra el crimen, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 528 millones de pesos para obtener información que permita frenar a quienes continúan delinquiendo en el departamento. Continúa el dilema sobre la administración del cementerio San Miguel en Santa Marta. La Fiscalía y Policía Metropolitana ingresó al Camposanto y realizaron inspección judicial. Funcionarios y autoridades judiciales se tomaron las instalaciones del cementerio San Miguel en Santa Marta para llevar a cabo una inspección judicial ordenada por el juez de control de garantías. La diligencia fue realizada en el marco del proceso penal que cursa en contra del padre Hernando Fajid Álvarez, quien se niega a entregar la administración del Camposanto a la diócesis de Santa Marta, pese a que en el año 2024 fue designado un nuevo capellán para asumir dichas funciones. En el marco del proceso penal que se surte actualmente en contra del señor Álvarez Yacú por los delitos de administración desleal, fraude y destrucción o ocultamiento de documento público, se ha ordenado a petición de la Fiscalía y la representación de víctimas una audiencia de restablecimiento del derecho para que se cancele el registro fraudulento con el cual él explota actualmente la actividad económica del cementerio San Miguel, pero adicionalmente para que se ordene el restablecimiento, la devolución provisional de la explotación económica de la tenencia del bien a la diócesis de Santa Marta, quien es su legítimo titular. Por su parte, el apoderado del padre Fajid aseguró que la actuación realizada corresponde exclusivamente para establecer las dimensiones reales del inmueble objeto del litigio. El día de hoy estaba programada simplemente una inspección ocular a las instalaciones de la capilla del cementerio, de cara a que precisamente el señor perito tome posesión del cargo y hacer la inspección ocular, válgame la redundancia, para establecer las dimensiones reales del cementerio, que está objeto pues
de este proceso judicial en que se enfrenta el señor padre con la diócesis de Santa Marta. Entre tanto, y pese a la desaprobación manifestada por la diócesis de Santa Marta, el padre Fajid Álvarez continúa prestando sus servicios y ejerciendo funciones en el lugar, mientras avanza el proceso judicial que definirá el futuro administrativo del cementerio San Miguel. Desireth Pérez, Noticentro 1 Televista. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el anuncio del ELN sobre un supuesto cese al fuego unilateral y la promesa de no interferir en la jornada electoral. Además, advirtió que la fuerza pública mantendrá máxima alerta y refuerzos de seguridad. En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de defensa sostuvo que el gobierno no puede otorgar credibilidad a este tipo de comunicados, al considerar que el historial del grupo armado impide confiar en sus declaraciones públicas. El ministro señaló que lejos de generar tranquilidad, el anuncio obliga a extremar las medidas de vigilancia, pues las autoridades consideran que estos mensajes pueden encubrir preparativos para acciones violentas. Desde el Ministerio de Defensa se reiteró que la fuerza pública no bajará la guardia y mantendrá un dispositivo de seguridad permanente para proteger el proceso electoral y garantizar el derecho al voto. Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir. La otra amenaza son las disidencias de las diferentes denominaciones que tiene, de Calarcá, de Mordisco, del 57, de Allende, de Araña, que muestra esa fractura que hay en torno a su interés propio del narcotráfico. También de las disidencias del grupo Los Pachencas, de los conquistadores de la sierra que eligen allá en la Sierra Nevada y han intentado afectar a otras regiones del país. La Dirección Nacional de Inteligencia solicitó a la Procuraduría General de la Nación aclarar la situación jurídica de Wilmar Mejía, exdirector de la entidad, suspendido por presuntos favorecimientos a alias Calarcá. La entidad informó que ya se cumplió el término inicial de la suspensión y que hasta ahora no ha recibido respuesta oficial del ente de control que permita establecer si la sanción continúa vigente o si existe una decisión de fondo dentro del proceso. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, esta falta de pronunciamiento impide tener seguridad jurídica sobre el estado actual del funcionario investigado y limita la toma de decisiones administrativas correspondientes. Mejía, quien se desempeñaba como director de la DNI, fue vinculado a un escándalo en el que también fue mencionado el general Juan Miguel Huertas, por presunta colaboración con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. Esta dirección elevó una solicitud a la Procuraduría General para precisar el alcance de dicha medida, específicamente si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario o si se ha proferido una decisión absolutoria o de derecho. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado. En las últimas horas se conoció una decisión de la Procuraduría General de la Nación en la que se determinó no prorrogar la suspensión provisional de Wilmar Mejía y del general del Ejército Juan Miguel Huertas, vinculados a una investigación por presunta infiltración de alias Calarcá en sus instituciones. Con esta determinación, ambos funcionarios quedan habilitados para regresar a sus cargos mientras avanza el proceso disciplinario en su contra. El comandante del Ejército, Roger Gómez, desmintió que la institución haya emitido una alerta por un supuesto atentado con drones explosivos contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín durante una rueda de prensa realizada en Hidroituango. La aclaración se dio luego de que circulara información sobre una presunta amenaza contra la seguridad del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el marco de un evento previsto en la hidroeléctrica. Sin embargo, para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta ni verbal ni escrita sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto. Razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo. En ese contexto, el alcalde de Medellín se pronunció sobre las alertas de seguridad que habría recibido previamente relacionadas con su presencia en el lugar y la del gobernador. Cuando ayer somos alertados más o menos a las 10 de la noche por las autoridades de que posiblemente podría haber un atentado justo en el sitio donde íbamos a hacer la rueda de prensa el día de hoy, donde iban a estar además más de 100 periodistas. Eso casa perfectamente también con lo que viene pretendiendo el Frente 36 de las FARC, dirigido por alias Calarcá. AEPM directamente esta estructura criminal la mantiene amenazada.
Por su parte, el gobernador de Antioquia también se pronunció frente a las versiones que circularon sobre un posible atentado. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pero a la visita iban a asistir más de 100 periodistas, además del personal técnico, no solo de EPM, Hidroituango, la Alcaldía de la Gobernación, y por esa razón decidimos cancelar el evento. Nosotros tenemos que reconocer, infortunadamente, que hoy hay una dificultad allí mayor, en esta zona del norte del departamento del Inque, el Frente 36 de las FARC, al mando de Alga Escalarcá, un bandido con el que el gobierno nacional no ha hecho más que contemporizar, que lo capturó el ejército, lo soltaron, por el único que no ofrecen recompensa, a pesar de que ya hay una bastante publicitada de parte del gobierno americano. La cancelación del evento en la hidroeléctrica encendió las alertas de las autoridades que junto a la Fiscalía evalúan la información para determinar el nivel de riesgo y una posible amenaza. Retomando el conflicto en Medio Oriente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la operación militar contra Irán no se convertirá en un conflicto interminable y que el objetivo es destruir misiles a la Armada y capacidades nucleares iraníes. El secretario de Defensa de Estados Unidos defendió las operaciones militares y sus aliados contra Irán y aseguró que esta ofensiva no será una guerra interminable como Irak, enfatizando que la campaña tiene objetivos claros y precisos. Esto no es Irak, esto no es interminable. Estuve presente en ambos casos. Nuestra generación lo sabe mejor y este presidente también. Calificó de absurdas las guerras de construcción nacional de los últimos 20 años y tiene razón. Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva. Destruir la amenaza de los misiles, destruir la armada, nada de armas nucleares. Israel también tiene una misión clara, por la que estamos agradecidos. El secretario de Defensa estadounidense afirmó que el presidente Trump puede extender o acortar la operación en Irán 4 o 6 semanas o más según lo determine la Casa Blanca. El presidente Trump tiene toda la latitud del mundo para hablar de cuánto tiempo puede o no tomar 4 semanas, 2 semanas, 6 semanas. Podría subir, podría retroceder. Y vamos a ejecutar a su orden los objetivos que nos hemos propuesto lograr y lo que ha mostrado una capacidad para hacer que otros presidentes no pueden tener. Estados Unidos confirmó que 3 de sus aviones militares fueron derribados por fuego amigo durante operaciones en Medio Oriente. A las 11:03 p.m. del 1 de marzo, 3 F-15E Strike Eagles estadounidenses que volaban en apoyo de la operación Epic Fury cayeron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. De Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, el precio de la gasolina en Colombia bajó 500 pesos por galón a partir de este domingo, en una medida anunciada por el gobierno nacional que impacta directamente el bolsillo de los conductores y el costo del transporte en el país. La reducción aplica en las principales ciudades del país y responde a ajustes en la fórmula de fijación de precios, en un contexto de estabilidad en los mercados internacionales del petróleo y revisión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Con esa decisión, el Ministerio de Minas y Energía busca aliviar parcialmente la carga que venían enfrentando los consumidores tras los incrementos acumulados en los últimos meses. La reducción se refleja en estaciones de servicio desde el domingo y varía ligeramente dependiendo de la ciudad.
En el más reciente balance del mercado inmobiliario, Barranquilla registró un crecimiento en la venta de vivienda nueva 4.6 veces superior al promedio nacional, consolidándose como una de las ciudades con mejor desempeño del sector constructor en el país. Mientras en otras regiones la comercialización de vivienda nueva mantiene un ritmo moderado, la capital del Atlántico muestra una recuperación significativa, impulsada por proyectos de interés social y novis, así como por el dinamismo económico y la confianza de los compradores. Lo que ocurre en Barranquilla no es un comportamiento coyuntural, es una señal estructural del mercado local. Crecer 58% en ventas de vivienda nueva y casi quintuplicar la tasa nacional refleja una ciudad que generó condiciones de confianza, estabilidad y proyección económica. Además, el crecimiento en infraestructura, el desarrollo de nuevos pueblos residenciales y la inversión privada han fortalecido el atractivo de Barranquilla como destino para adquirir vivienda. La confianza del comprador y del inversionista se sostuvo porque hubo empresas que garantizaron oferta, empleo y ejecución responsable, dinamizando además cerca de 30 subsectores que dependen directamente de la construcción. Ahora bien, el crecimiento del segmento novis también nos envía una señal poderosa. Y es que Barranquilla no depende exclusivamente de estímulos públicos, sino que se consolida como un territorio atractivo por su valorización, infraestructura y proyección económica. El repunte del sector también impacta positivamente el empleo y la cadena productiva asociada a la construcción, lo que refuerza el papel de la vivienda como un motor clave de la economía local en 2026. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.763 pesos, el euro se cotiza en 4.446 pesos con 87 centavos, el petróleo de referencia Brent se cotiza en $72 con 48 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 25 centavos. Continuando con más información, comenzó la jornada electoral para los colombianos que residen en el exterior. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó puestos de votación en distintos países para que los ciudadanos participen en las elecciones al Congreso y en las consultas interpartidistas. La jornada electoral en el exterior se extenderá hasta el próximo 8 de marzo y permitirá que los colombianos fuera del país participen en las elecciones al Congreso de la República y en las consultas interpartidistas. En total, más de 1.200.000 ciudadanos están habilitados para votar en 67 países, donde se dispusieron 253 puestos de votación y más de 1.000 mesas para garantizar el proceso democrático. Hoy empiezan los primeros colombianos a sufragar que están inscritos en el exterior. En el exterior tenemos un censo electoral de 1.250.846 connacionales que están inscritos para votar en 67 países y que empezarán a votar en 114 consulados. Tendremos 253 puestos de votación. Las votaciones se realizan entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y la única identificación válida para ejercer el derecho del voto es la cédula de ciudadanía en su versión física o digital. La autoridad electoral recordó que los resultados del exterior comenzarán a conocerse una vez cierre la jornada el domingo 8 de marzo. La Procuraduría reportó 38 investigaciones contra funcionarios públicos por presunta participación indebida en política en medio del proceso electoral. El anuncio lo hizo el procurador Gregorio Elhaj, quien reiteró el llamado a respetar la neutralidad institucional. En medio del calendario electoral se encendieron las alertas por presuntas conductas irregulares de servidores del Estado. Las indagaciones buscan establecer si algunos funcionarios habrían intervenido en actividades políticas aprovechando su cargo. El procurador Gregorio Elhaj Pacheco indicó que ya se conformó un equipo especial para hacer seguimiento a estos procesos y garantizar el debido proceso disciplinario. Además, reiteró que los servidores públicos tienen prohibido participar en campañas mientras ejercen funciones oficiales. Desde la entidad también se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar con pruebas cualquier posible irregularidad que pueda afectar la transparencia de las elecciones. Hasta anoche teníamos 36 quejas, anoche llegaron 2 nuevas y estamos deseando que no llegue ninguna más para que indique que la gente está juiciosa, pero todo lo que llegue lo vamos a procesar. Creamos un grupo élite con el viceprocurador y todo el alto nivel para que atiendan directamente dentro de los términos que permite la ley, dentro de la agilidad que permite la ley, para que la gente entienda que no debe abusar del poder que le han dado. Ahí hay procesos contra alcaldes actuales, hay procesos contra funcionarios de medio nivel, hay procesos contra funcionarios de bajo nivel, hay del nivel local, regional y nacional.
El registrador nacional Hernán Penagos aseguró que el fraude electoral en Colombia no está en los sistemas de la entidad, sino en prácticas ilegales como la compra de votos y la financiación irregular de las campañas. En medio del debate sobre la transparencia del proceso electoral, el registrador nacional Hernán Penagos defendió la solidez del sistema colombiano y explicó cómo funciona la cadena de custodia de los votos. El funcionario detalló que los resultados no dependen exclusivamente de un software, sino de actas físicas diligenciadas por los jurados de votación, conocidas como formularios E14, que posteriormente son verificadas por comisiones escrutadoras. Según indicó, los sistemas tecnológicos cumplen una función de consolidación de datos, pero no tienen la capacidad de modificar la información de los documentos oficiales. A mí no me preocupa las narrativas del pasado, por ejemplo, de si las elecciones se iban a llevar a cabo o no. Ya sabemos que se van a hacer, pero ¿sabe qué sí me preocupa? El costo social que tengan esas elecciones. ¿Por qué le tiene que costar tanto la democracia a la ciudadanía colombiana? ¿Por qué para elegir unos gobernantes, unos representantes y senadores, el Estado, la sociedad colombiana tiene que pagar tanto? ¿Por qué tiene que costar tanto en vidas, tanto en degradación de las instituciones, tanto en confianza inversionista, en la economía? Es decir, a veces no nos damos cuenta que todo esto lo que genera es un costo altísimo desde el punto de vista estructural para el Estado colombiano. La autoridad electoral insistió en que el mayor riesgo para la integridad de las elecciones no está en la tecnología, sino en prácticas ilegales que deben ser prevenidas y denunciadas oportunamente por ciudadanos y autoridades. La Gobernación de Córdoba y la Registraduría Nacional del Estado Civil informaron que ya tienen medidas adoptadas para asegurar el normal desarrollo de las elecciones del próximo 8 de marzo. Estas acciones se derivan tanto del segundo Consejo de Seguridad Departamental como de la evaluación técnica realizada por la autoridad electoral debido a los factores climáticos. La Registraduría Nacional emitió un reporte técnico detallando el traslado de 18 puestos de votación en el departamento. Estas decisiones y medidas obedecen a las inundaciones y afectaciones en infraestructuras provocadas por el Frente Frío. Gerardo Rodríguez, secretario del Interior y Participación Ciudadana, confirmó la articulación con la Policía de Córdoba y la Metropolitana de Montería, la Infantería de Marina y la 11ª Brigada del Ejército Nacional para asegurar los puntos de votación. Acabamos de terminar el segundo Consejo de Seguridad del Departamento de Córdoba, donde cada una de las instituciones públicas del departamento, como Policía de Cor, Metropolitana, Armada y Brigada en general, pues dieron una exposición sobre el tema de seguridad en el departamento de Córdoba con respecto a los comicios del próximo 8 de marzo. El coronel Fernando Guzmán, comandante departamental de la policía, señaló que se han verificado los elementos disponibles para garantizar que el certamen electoral se cumpla en las mejores condiciones de transparencia. Tenemos una buena noticia en términos del mejoramiento de las condiciones y de las cifras de seguridad que viene manteniéndose desde el año anterior. Hicimos la revisión de cómo se encuentra todo de cara al certamen electoral. Verificamos los últimos elementos que hay disponibles frente a posibles afectaciones y se tomaron las decisiones con el propósito de garantizar e iniciar con un certamen electoral en las mejores condiciones de seguridad al momento. La Administración Distrital y la Registraduría invitan a la ciudadanía a consultar oportunamente su lugar de votación a través de la página web oficial de la entidad electoral. El departamento de Sucre conmemoró el aniversario número 59 de ser un ente jurídico administrativo. Rodrigo Ruz nos sigue los detalles de esta celebración. Sí, compañera, buenas tardes. Es mucho lo que hay que mostrar en este aniversario número 59 de creado el departamento de Sucre y de tener vida jurídico-administrativa. Hoy es un día de alegría. Aquí estamos conmemorando 59 años de vida de un departamento que lucha, es pujante y el deseo que tenemos todos de cada día avanzar y progresar más en este departamento. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar presente, por decir yo amo a Sucre, soy sucreña de corazón y eso nos hace sentir orgullosos. En el gobierno de Lucy García Montes se han venido desarrollando obras que son importantes para todo el departamento de Sucre en cada uno de los entes del orden municipal. Y a partir de este año
los sucreños siempre vamos a celebrar en grande a nuestro departamento de Sucre, porque eso es generar esperanza, es generar riqueza, es generar desarrollo. Acabamos de tener aquí en el parque, tenemos varias de las subregiones del departamento de Sucre, los Montes de María, que nos han representado, a las tejedoras de hamaca de Morroa, a nuestra población del municipio de San Antonio, de Palmito, que nos trae toda esa riqueza cenú y toda esa sabiduría. Acá tenemos a La Mojana, al San Jorge, donde nos representan lo que producen esos campos. Y eso es lo que somos los sucreños. Desde Sincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible, Alcaldía de Barranquilla. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta que se hace la familia del subintendente de Jorge Luis Saborda Chamorro, quien fue asesinado en Río de Oro en un ataque a la estación de policía de ese municipio del sur del Cesar. En medio del dolor recibió su último adiós en la tarde de ayer. Daniel Ramírez nos tiene los detalles. Tal como se lo merece, como todo un héroe de la patria, entregado a la institución de corazón y de convicción. Así fue despedido Jorge Taborda, el intendente que fue vil y cobardemente asesinado en el municipio de Río de Oro, Cesar. En esta, la Catedral del Exeomo, se le dio el último adiós en medio de una profunda tristeza por la despedida no solo de un excelente policía, sino de un ser humano sin igual. Dale un besito, papá, al cielo, mira, así, al cielo. Ay, mi vida, date tu regalo más grande, mi amor. Ay, hijo, tengo que sacar fuerza por ti, papito lindo. Tengo que sacarlas, no sé de dónde, pero van a salir, mi amor. Dale, cógele. Una guerra sin sentido, un corazón destrozado, una esposa que llora desconsolada. Una persona que siempre compartió su nobleza, su humildad, a todos los integrantes de la policía, disciplina, honor. Era un hombre maravilloso, era feliz siendo policía. Yorkie, como cariñosamente lo llamaban, siempre se destacó por su entrega y amor a la institución a la que le brindó más de 13 años de su vida. La policía hoy despide a un héroe, a un compañero, a un hermano. Uno no se acostumbra, después de 33 años, les habla este humilde policía, a situaciones como estas, absurdas. Que unos miserables cobardes nos arrebaten a nuestros hermanos y anticipen su partida. Hoy sus familiares, compañeros y amigos le dan el último adiós en medio de un mar de preguntas sin respuesta. Ella me dijo que tía, tú que eres cercana a Dios, ¿por qué Dios permitió esto? Pero yo no tengo cómo responderle. Una buena persona que se ganó el cariño, el amor de todo el que lo llegó a conocer. Mientras ellos están haciendo la paz, los grupos criminales en manos de este gobierno que le ha hecho tantas concesiones en la región del Catatumbo, nos quita a uno de los nuestros y que lo que tenemos que pedirle es que Dios y la patria nos rescate este país que tanto merecemos. Desde la Catedral del Exeomo con la cámara de Rafael Araque, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista.
Gracias, Daniel. La Asamblea del Departamento del Atlántico inició el primer periodo de sesiones ordinarias 2026 con una agenda enfocada en el bienestar del departamento. La Asamblea Departamental dio apertura al primer periodo de sesiones ordinarias de 2026 con una agenda legislativa que se extenderá hasta el próximo 30 de abril y que estará enfocada en el bienestar de los ciudadanos, el control político y el seguimiento a la gestión pública en sectores estratégicos para el desarrollo del Atlántico. Fue un día bastante productivo en torno a lo que tiene que ver con las intervenciones de los diferentes diputados, expresándose en diferentes aspectos, en temas de seguridad, en temas de infraestructura. Yo creo que es fundamental nuestra labor y como lo mencioné ahorita, estamos muy pendientes, hicieron varias proposiciones y les daremos el trámite pertinente. Durante la jornada inaugural, los diputados aprobaron una proposición para citar a varios funcionarios del orden departamental con el fin de rendir cuentas ante la corporación y evaluar la ejecución de proyectos relacionados con infraestructura, agua potable, seguridad y desarrollo territorial. Es muy importante que nosotros no perdamos el foco. Los problemas y las necesidades del departamento no se borran. Quiero hablarles de un tema que para mí es el más delicado y es el tema de la seguridad. En ese fin de semana de carnavales tuvimos 25 violentas en 4 días, más del 100% en comparación del año pasado. Y eso, si hacemos una mirada un poco más panorámica, el escenario es peor. Tenemos 72 en lo que da de enero y febrero. Con esta agenda, la Asamblea reafirma su compromiso de mantener una labor cercana a las comunidades, de seguimiento a la gestión pública y orientada al desarrollo sostenible del departamento. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte desde el Noticentro 1 Televista. Iniciamos con una gran noticia porque se abrió la convocatoria por parte de la Gobernación del Atlántico para el programa Atleta Apoyado en el 2026. Deportista, te tenemos excelentes noticias. Las inscripciones al programa Deportista Apoyado ya estarán abiertas del 2 al 20 de marzo. Esperamos que todos se inscriban para que reciban este estímulo de parte de la Gobernación que les va a servir para todo el tema de su preparación y de esta manera nosotros como Gobernación del Atlántico hacemos un reconocimiento a toda la disciplina que ustedes le ponen y el empeño a todo el proceso deportivo. Y a continuación les detallamos las presentaciones de los equipos costeños en la Liga del Fútbol Colombiano. En duelo entre equipos de la costa, Junior de Barranquilla se quedó con la victoria al imponerse 2-0 sobre Jaguares de Córdoba en la 9ª jornada de la Liga Colombiana, un resultado que le permite recuperar terreno y fortalecer su presente en el campeonato. Por su parte, la fecha tampoco fue favorable para Alianza, que en su estadio sufrió una dura caída 3-0 frente a América de Cali, un nuevo tropiezo que complica su situación y lo obliga a reaccionar en las próximas jornadas. En la tabla de clasificación, Junior es sexto con 15 puntos y vuelve a meterse en zona de clasificación, tomando impulso en la pelea por mantenerse dentro de los 8. Jaguares se queda con 10 unidades y pierde posiciones en la tabla, mientras que Alianza continúa en el último lugar con apenas 3 puntos, cada vez más urgido de sumar para salir del fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. La artista Olga Lucía Vives nos contó detalles de su nueva canción titulada Para mis papás, un trabajo musical cargado de amor y agradecimiento hacia su familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos con Olga Lucía Vives. Bienvenida a Noticentro 1 Televista, Olga. Muchísimas gracias, qué emoción. Bueno, me alegra que estés aquí. Bueno, sabemos que vienes lanzando tu canción Para mis papás. Sabemos que es como una carta íntima, entonces cuéntanos cómo nace esta canción. Esta canción nace porque mis papás ya son abuelos, yo soy tía. Y en una Navidad, no en la pasada, sino en 2024, yo vi a mis papás jugar con mis sobrinos. Y mira a mi hermana y dijimos, oye, se están volviendo viejos, ¿no? Ya verlos como abuelos, no sé, notamos el paso del tiempo y nos pusimos muy nostálgicas. Y no pudimos decir más nada porque se nos pusieron los ojos llorosos. Solamente nos miramos, callamos y yo luego, como a las 2 semanas, escribí esta canción pensando en ese momento. Perfecto, bueno, cuéntanos un poquito cómo que te llevó a escribir esta canción, o sea, ¿en qué momento tú sentiste ese punto vulnerable? ¿En qué momento pensaste que sería como estar sin tus papás? ¿Qué te llevó a escribir? Mira que cuando yo llegué a Bogotá, yo viví en Bogotá, después de pasar las vacaciones en Santa Marta y de vivir lo que te acabo de contar, mis amigos productores me dijeron, oye, ¿qué te pasó en vacaciones? Y yo, no, nada. Olga, siempre pasa algo. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue lo de mis papás.
y les conté y me puse a llorar. Ellos me dijeron, no, entonces hay que escribir de esto. Y yo, no, pero está muy raro, yo no sé si quiero escribir de esto. No, hay que escribir de esto si fue lo que pensaste cuando te preguntamos. Y entonces ahí fue como aceptarme que estaba sintiendo todos esos miedos que yo nunca había exteriorizado, porque lo que te digo, lo máximo que había pasado era una mirada con mi hermana, pero nunca le había puesto palabras al sentimiento. Yo siento que es una canción con la que todos podemos conectar, la verdad. Yo siento que todos en algún momento hemos sentido o pensado cómo sería estar sin nuestros papás. Entonces cuéntanos, ¿qué esperas que el público sienta cuando escucha la canción? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Mira que muchas personas me han dicho que les ha dado ganas como de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, y yo siento que si eso pasa, como que mi labor está hecha, por así decirlo. La canción cumplió su objetivo y ojalá conecte con muchísimas personas, puedan dedicársela a sus papás, porque a mí me pasa que a veces uno por flojera o por X o Y razón no le contesta la llamada a los papás o no comparte el tiempo que tal vez a ellos les gustaría, entonces como que sea un incentivo para darse cuenta que la vida es un momentico. Bueno, para finalizar, haz una invitación a todos los televidentes a que te sigan, escuchen tu música, también la canción, por supuesto, y si puedes nos cantas un pedacito. Claro que sí. Bueno, yo soy Olga Lucía Vives y los invito a que escuchen Para mis papás, que es mi nuevo sencillo, y yo sé que tú también se lo puedes dedicar a tus papás. Este es el principio de la canción, que es la parte que toda la canción me hace llorar, pero esta parte fue la que más me hizo llorar al momento de escribirla, y era: ¿cómo paro el tiempo? ¿Cómo le digo al reloj que pare, que va corriendo? Que cada cana vuelva al color que tenía tu pelo, y volver de nuevo a cuando yo era pequeña y tú no estabas viejo. Y yo ahí lloraba escribiéndola. Ay, Olga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y estar aquí en Noticentro 1 Televista. Muchísimas gracias a ti. Paro el tiempo, como le digo al reloj que pare, que va corriendo. Que cada cana vuelva al color que tenía tu pelo, y volver de nuevo. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Supergiros te regala 2 días y 1 noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Base Naval de Barranquilla realizó la carrera 5 Carnaval Run, un evento que contó con la participación de nuestra reina de los periodistas 2026, Manuela López. Nuestra reina del Carnaval de los Periodistas, Manuela López Gil, hizo presencia como invitada especial en el evento de la Base Naval de Barranquilla 5 Carnaval Run 2026. La carrera tiene el nombre de Carnaval Run, recordando ese carnavalito de otrora, ese carnavalito de antaño que venía a la ciudad de Barranquilla posterior a nuestros carnavales. Lo único que cambia es la distancia que vamos a recorrer. En nuestra versión del año anterior tuvimos 7 kilómetros, este año son 5 kilómetros y por eso es 5 Carnaval Run. Este espacio fue una carrera recreativa en la que la tradición, la cultura y el deporte fueron los protagonistas. Estoy súper feliz y emocionada de estar aquí acompañándolos, porque después del carnaval apoyar la cultura y el deporte que hacen que siga viva esta tradición y que además después del carnaval sigan estas costumbres, sigamos exaltando lo que es la identidad de Barranquilla y del carnaval.
Con su carisma y alegría, la reina del carnaval de los periodistas bailó y gozó de este evento recreativo, demostrando que la fiesta también se cuenta, se corre y se baila con la base naval. La Troja, lugar patrimonial de Barranquilla, celebró sus 60 años con una rueda de cumbia, donde el millo, el baile y el carnaval tomaron protagonismo. La Troja, lugar emblemático de Barranquilla, celebró sus 60 años con una rueda de cumbia que puso a bailar a todos los asistentes. Esta celebración apostó por lo esencial: tambora, millo y flauta. El evento contó con la participación de los actuales reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michel Char Fernández y Adolfo Mauri Cabrera, convirtiendo este espacio en un verdadero remate carnavalero. En una ciudad que ha sabido transformar su cultura en patrimonio vivo, La Troja se consolidó como uno de los pilares culturales más importantes de Barranquilla con esta celebración. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.